Empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo comentábamos en esta zona que teníamos esta directriz bajista y este fuerte soporte del canal que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Vamos a ir a la temporalidad de 1 hora para verlo de una manera más detenida y ver qué es lo que ocurrió en esta zona. Fijaros que nosotros teníamos estos canales ascendentes y decíamos que Bitcoin tenía esta directriz bajista. Nos encontramos justo en esta zona. Dijimos que Bitcoin debería de estar respetando esta directriz bajista y que en cuanto fuera rota culminaría con el espacio bajista que tenía Bitcoin. Fijaros que Bitcoin siguió respetando, fijaros que la golpeó nuevamente, la respetó y se mantuvo entre el soporte y la directriz bajista hasta que culminó y rompió con esta vela fuerte. Si os acordáis, decíamos que esto sería una reacción en cadena. O bien Bitcoin rompía el soporte y la reacción en cadena era y sería bajista desde esta zona, o bien rompía la directriz bajista y se posicionaba de una manera alcista. Fijaros que finalmente rompió la directriz bajista y fijaros el tremendo espacio alcista que dejó Bitcoin en la temporalidad de 1 hora. Fijaros que desde el punto más bajo hasta el siguiente punto de la ruptura alcista, Bitcoin genera este tremendo espacio alcista que no es roto hasta esta zona, que fijaros que Bitcoin rompe el soporte y se confirma y a partir de ahí busca tener esta caída que ha tenido las últimas horas. Entonces en esta zona la reacción en cadena fue alcista y el gatillazo fue esta vela verde en los $38.000. Sí que es verdad que a mí me hubiera gustado actualizarles y hacerles un vídeo para actualizarles y contarles este movimiento. Pero como podéis ver, los que ya me seguís estaréis notando que tengo la voz un poco rara, y es que he estado varios días con un resfriado fuerte y no tenía voz para grabar los vídeos. Y además parece que Bitcoin siempre esté intentando buscar hacer los movimientos fuertes en cuanto yo no les haga un vídeo. Entonces esto me parece curioso y es por eso que nuestra comunidad necesita un canal de Telegram para actualizar las noticias al momento. Y tan solo ya sabéis que en cuanto lleguemos a 1000 suscriptores o a 100 likes en un vídeo, tendremos nuestro canal de Telegram totalmente gratuito y ahí iremos actualizando mediante fotos o incluso vídeos privados, y de esta manera no se tendrán que hacer solo vídeos de YouTube para informarles y tendremos una comunidad más unida. Entonces, dicho todo esto, continuamos con el análisis. En esta zona el gatillazo fue alcista ya que rompió la resistencia y nos generó este tremendo espacio alcista que Bitcoin ha estado utilizando durante los últimos días. Fijaros que nos culmina con el espacio alcista en el CCI en esta zona y Bitcoin para de subir. Genera un rango el cual nos rompe el soporte y ahora ha confirmado el antiguo soporte de toda esta alza como resistencia. Y fijaros que estos canales de la temporalidad de 1 hora podrían ser muy potentes, ya que si copiamos el canal y lo volvemos a pegar en esta zona y lo duplicamos, fijaros que Bitcoin estaría respetando nuevamente a la perfección estos canales que trazamos en el pasado. Fijaros que Bitcoin tocó la resistencia del canal a la perfección y a partir de ahí ha ido nuevamente a la parte baja del canal. Entonces sí que es verdad que tenemos un espacio bajista, pero lo más probable es que o bien nos mantengamos en un rango por encima del soporte o incluso estaros muy atentos, porque si rompemos este soporte Bitcoin podría ir a visitar zonas más bajas como los $40.500. Entonces Bitcoin sí que es verdad que sigue estando alcista, pero las temporalidades cortas nos marcan que Bitcoin debe de tener o una pausa o bien un retroceso, ya que ya ha roto el espacio alcista, así que las fuertes alzas por el momento han terminado. Así que lo que nos dicen las temporalidades cortas es que ya hemos culminado todo este movimiento alcista fuerte y que antes de o bien continuar o bien tener una fuerte caída, Bitcoin debe de tener una pausa. Esta pausa se debe de calcular con el siguiente espacio alcista. En cuanto vosotros veáis que Bitcoin vuelve a romper esta directriz bajista en el RSI, de la misma manera que en esta zona, Bitcoin podría nuevamente impulsarse fuertemente al alza. Pero hasta que no dé este gatillazo alcista, Bitcoin debe de tener una pausa. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria.
¿Qué nos dice esta temporalidad? Pues bien, fijaros que nosotros teníamos esta resistencia que estaba funcionando muy bien y que era lo que estaba frenando a Bitcoin de tener esta alza que hemos visto. Fijaros que Bitcoin intentó romper al alza en esta zona, Bitcoin aguantó la resistencia, nuevamente se impulsó, aguantó nuevamente y así sucesivamente, golpeando y agotando la resistencia. Comentábamos que hasta que Bitcoin no rompiera los 38.000, nosotros nos mantendríamos bajistas. Fijaros que con esta vela que cerró en los $38.600, rompió tanto la resistencia que decíamos de los 38.000, rompió también el triángulo ascendente y rompió la zona del canal ascendente y también finalmente rompió con la resistencia de la temporalidad diaria. Por ende, esta ruptura era verídica y entonces a partir de ahí Bitcoin, ¿qué era lo que debía hacer? Pues bien, tener un movimiento hacia la siguiente resistencia, que en este caso son los $42.500. Una vez dicho esto, ya podemos eliminar el triángulo ascendente y bueno, lo que nos dice la temporalidad diaria es que, fijaros que si trazamos desde el punto más alto hasta el siguiente en el RSI, nos encontramos en una zona de resistencia, cosa que no nos marca el CCI. El CCI por el momento no nos marca mucha información en esta temporalidad, por lo que basándonos en que nos encontramos en una fuerte resistencia tanto en el precio como en el RSI y en las temporalidades cortas nos marcan que debemos de tener una pausa hasta que no se dé el gatillazo de entrada, rompiendo nuevamente la directriz bajista, Bitcoin se debería de estar manteniendo en esta zona o bien rangueando o teniendo un pequeño retroceso. Así que ahora vamos a hacer una breve conclusión uniendo ambos análisis y sé que este vídeo también ha sido corto, pero sentía que era necesario actualizarles con un vídeo dándoles la nueva información. Entonces, en cuanto a la temporalidad de una hora, tenemos a un Bitcoin que está por encima del soporte, pero que tiene un espacio bajista en el cual Bitcoin se podría estar manteniendo en una zona de rango. En cuanto vosotros veáis que Bitcoin rompe nuevamente esta directriz bajista, Bitcoin estaría disponible nuevamente para visitar esta zona. De lo contrario, si veis que rompe fuertemente este nivel y confirma con varias velas por debajo, estaríamos yendo a buscar los $40.500. Por el momento hay que esperar a ver cómo Bitcoin desarrolla y si con este espacio bajista Bitcoin rompe el soporte o si de la otra manera se mantiene rangueando y culmina y rompe con el espacio bajista por encima del soporte y se impulsa desde esta zona. Es decir, lo importante es ver en qué zona Bitcoin rompe la directriz bajista. Si con este espacio bajista Bitcoin ha roto hasta esta zona y rompe la directriz bajista en esta zona, la entrada podría ser en esta zona. De lo contrario, si Bitcoin se mantiene por encima del soporte rangueando y rompe la directriz bajista por encima del soporte, estaríamos buscando la entrada justo en el soporte. En cuanto a la temporalidad diaria, hemos roto completamente el espacio bajista y tenemos una zona de resistencia tanto en el RSI como en el precio y como en las temporalidades cortas nos marcan que debemos tener una pausa hasta el gatillazo. Bitcoin puede estar un par de días por debajo de esta resistencia. Muchas gracias por llegar hasta el final y por el apoyo que me mandáis cada día y nos vemos en el siguiente vídeo.